Continuamos en esta ronda de noticias de hoy, 7 de octubre del año 2025. Nosotros vamos a hacer un contacto directamente con Israel. Allí se encuentra Constanza Flores. Ella es una sobreviviente del ataque terrorista de Hamas aquel 7 de octubre del año 2023. Constanza, bienvenida a esta transmisión especial de T-News. Gracias por conversar con nosotros. Buenos días. Constanza es una ciudadana chilena quien se encontraba aquel 7 de octubre. Constanza, ya nos lo relatarás tú personalmente, pero ella se encontraba en oración del festival, el Nova, el Festival de Música Electrónica, momento cuando No en el festival, pero vivo en los PUD que viven en al los lado del kibbutz que festival. estaban cerca de la Sí, zona. sí, Exactamente. sí, sí. Constanza, tú fuiste testigo de aquel 7 de octubre. Coméntanos cómo fue aquel día. La verdad es que nos despertamos, bueno, muy temprano por el asunto de las alarmas que empezaron a sonar 6:30 y 10 para las 7 ya teníamos a los terroristas dentro del kibutz. Ya nos informaron que había fallecido, que la primera noticia que yo recibí fue que mi prima estaba herida, pero en realidad era que no, que ya le habían matado. Y eso a nada de haber empezado el ataque. Bastante interesante, doloroso todo el tema. Cuando tu familiar tuviste la noticia que tu familiar estaba desaparecida o estaba allí, ¿cómo viviste esos momentos? Cómo fue la adrenalina o el terror que se sintió? Porque me imagino que en el momento no sabían ustedes que era un ataque terrorista como tal, ¿no? ¿En qué momento? No, sí, yo la verdad, no, yo no supe que fue un ataque terror. El orden es así. Cuando empiezan a sonar las alarmas y nos levantamos, mi pareja me dice, tengo que salir. Y yo pensé que por un tema de seguridad, él tenía que salir para coordinar dónde, como estaban cayendo los misiles, yo me imaginé, dije, bueno, cayó uno dentro del kibbutz, entonces ellos salen a verificar que esté todo bien. Y entonces yo me quedé sola en la casa. Después, no recuerdo en cuántas horas son las que pasaron, que yo escucho que había una señora que estaba gritando estaba gritando afuera de la casa, y yo en ese momento lo único que hice fue salir, pues yo obviamente estaba en el refugio. Salí, le abrí la puerta y la hice entrar. Y en ese momento ella me empieza a relatar todo lo que vio, que se enfrentó a los terroristas en su casa, que le prendieron fuego y ella salió por una ventana arrancando desde su casa y que golpeó varias puertas hasta que llegó a la mía que yo le abrí. Y ella me relata lo de los terroristas que estaban afuera, que estaban en el kibutz, pero antes de eso yo no sabía que habían terroristas. O sea, si ella no llega, yo no me entero que había sido tan grande la situación. Yo, cuando ella me empezó a relatar de que se le estaba quemando la casa, yo no sé por qué creí que había un misil que le había caído. Tampoco no logré como conectar tan rápido que los terroristas le habían quemado la casa y estaban quemando ese barrio, esa zona. Ahora, Hasta que. una vez que, Sí, sí, que- sí, no. una vez que estuviste allí con la persona a quien tú ayudaste a rescatar, a salvar de una muerte segura en manos de los terroristas, porque ya su casa había sido quemada, ¿cómo transcurrieron cuando caes en cuenta que estaban bajo un ataque y cuáles fueron las medidas que siguieron a partir de ese momento que tú entras en conciencia que tu vida estaba en serio peligro? Sí, no, ella en el momento que yo le digo, porque yo cuando la hago entrar, le digo, quedémonos en el salón, si suena la alarma, vamos a la habitación. Y ella me dice, no, 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 hay que estar en el refugio. Y yo le dije, bueno, vamos al refugio. Y ella me dice que yo cierre la ventana del refugio. Y yo le digo, no, va a estar todo bien porque como no teníamos, había caído la electricidad, entonces tampoco teníamos el ventilador o algo que hubiera viento. Entonces yo le digo a ella, no, esté tranquila, va a estar todo bien. Pero a los 10 minutos empezamos a escuchar las voces árabes y ya, y ahí fue como que yo le dije, metámonos debajo de la cama y, y prácticamente yo solo la miraba y le pedía, una parte de mí le pedía perdón por haberla hecho entrar a un lugar donde finalmente íbamos a morir las dos. ¿Cómo, Y, y eso, nos metimos debajo de la cama y yo solo cuando escuchaba a las grandes, yo no entendía por qué teníamos que morir por Alá. cómo
¿Qué momento fue el crucial cuando dijiste por qué estos terroristas no atentaron contra ustedes específicamente? ¿Qué las salvó a ustedes allí? Yo diría que, bueno, en ese momento no sé, pero sabemos, de acuerdo a los pasos de los días, que hubieron varias cosas que en este caso a nosotros nos salvaron. Los terroristas que llegaron a llegar hasta mi casa, que fue eso alrededor de las 11 de la mañana, no, 10:30 por ahí, eran ya como la tercera línea, que eran los que ya entraban así libres por su casa a robar y irse. Prácticamente por los relatos de otros vecinos, los que llegaron a mi barrio, creo que solo andaban con cuchillos en manos y eso. Ella sí se enfrentó a los de primera línea, porque ellas sí entraron para matarla y eso, y quemar y todo, y saquear. A nosotros era como para del saqueo. Me parece que una de la suerte que nosotros tuvimos es que los que llegaron a esa hora ya no eran los de primera línea. Y segundo fue el avión que tuvimos nosotros atrás, un helicóptero, que justo se paró arriba entre mi kibutz y el kibutz de mi vecino y logró retener varios grupos de terroristas que se acercaban a la zona. Son impresionantes y muy conmovedoras tus palabras y el relato. Desde ese entonces, Constanza, ¿cómo has superado esta situación? Cuando duermes, cuando cierras los ojos, ¿se te vienen a la mente esos momentos? ¿Cómo has seguido tu vida adelante después de aquel 7 de octubre de hace 2 años? Sí, la verdad es que primero el tema de seguir en comunidad. Nosotros, a pesar de que fuimos evacuados, siempre estuvimos todos juntos. Yo creo que nos ayudó a estar siempre juntos, a poder sobrellevar este trauma. Pero otra parte muy dentro nuestra es que hasta que no vuelvan los secuestrados, es como que todavía tenemos esa herida abierta. Vivimos todos los días por ellos, o sea, nos levantamos y ellos están todo el tiempo en nuestro pensamiento. O sea, el 7 de octubre para mí, si lo tuviera que definir como estos 2 años en un solo día, el 7 de octubre fue casi 23 horas y el resto fue 1 hora, corresponde a los 2 años que hemos vivido, porque que nos quedó tan marcado y caló tan profundo entre nosotros que es muy difícil sobrellevarla. Y sobre todo por cómo está actualmente la postura del mundo frente a nosotros. Constanza Flores es una sobreviviente de aquel 7 de octubre del año 2023, cuando a su casa entraron partes del grupo terrorista Hamas para matarla y asesinarla como lo hicieron con tantas otras personas. Afortunadamente Constanza logró sobrevivir cuando se ocultó debajo de la cama, según su propio testimonio. Constanza, nosotros te agradecemos enormemente por habernos recibido el día de hoy y te mandamos un fuerte abrazo desde Muchísimas gracias a ustedes. desde Latinoamérica, a ti y a todos los sobrevivientes de esta horrible tragedia que enlutó al mundo entero el 7 de octubre de hace 2 años.